Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar, dialogar, proponer, legislar. Un consejo en movimiento. Tenemos un plan y lo estamos cumpliendo. Volver a Rosario. Municipalidad de Rosario. El gobierno de la provincia ya aplicó 5 millones de dosis de vacunas en Santa Fe. Más del 65% de la población cuenta con el esquema completo y el 80% de la población tiene al menos una dosis. Seguimos con el plan de vacunación más grande de la historia. Santa Fe, provincia responsable. Sumamos fuerzas para combatir el delito. El gobierno de la provincia junto al gobierno nacional trabajan por la seguridad de las y los santafesinos. En los próximos días sumarán 575 agentes. También se creó la unidad móvil número 7 de Gendarmería con sede en Rosario. Esto permitirá reforzar el patrullaje y el trabajo de investigación en los barrios con alto índice de criminalidad. Además, seguimos incrementando policías de la provincia, equipamiento y tecnología en la lucha frontal contra el delito. Santa Fe Provincia. Sindicato Luz y Fuerza de Rosario. Con la gente, siempre. Audioluz. Todo. En sonido e iluminación. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Somos Ciudadanamente. En el día de hoy vamos a hablar de las maestras en la historia argentina. Maestras desde la colonia hasta nuestros días. Personas especiales. Vamos a hablar de una compilación que han realizado los docentes Mariana Caballero y Eduardo Mancini, que realizaron 5 tomos relacionados todos con las biografías de distintas docentes durante la historia de nuestro país. En esta ocasión especial, la entrevista la realizará la profesora de Historia María Alejandra Echeverría, que entrevistará a una de las docentes que han compilado estos libros, la profesora y licenciada Mariana Caballero, maestra también, y a la profesora y licenciada Estrella Matía. Buenas tardes, acá estamos con Estrella y con Mariana, que vamos a charlar sobre la obra Maestras Argentinas. Mariana, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Vecinos, Mariana, profesora, maestra, profesora de Ciencias de la Educación, con amplia trayectoria en el nivel superior. ¿Cómo surge esta obra colectiva? ¿Cuáles son las características que tiene esta obra? Bueno, está muy bien lo que decís de obra colectiva, nace sobre todo de la idea que tuvo Eduardo Mancini. Inicialmente era compilar un libro con biografías de maestras, finalmente se convirtió en 2 tomos y fue muy bien recibido hasta transformarse en una segunda tanda de 3 tomos más, es decir, 5 tomos en total. Ya no solo de maestras mujeres, maestras argentinas entre mandatos y transgresiones, sino en la segunda tanda, maestras, maestros y diversidades, o sea, maestres argentinas, conformando una obra que creemos no tiene otras similares por la cantidad de autores, de historias de maestras que cuenta. Claro, eso te iba a preguntar, o sea, si hay alguna obra comparable y cómo hicieron con más de 250 autores, digamos, para poder organizar y pensar la articulación de todos estos textos. Sí, la primera tanda de los primeros tomos llegó a
a nuclear 80 historias, 80 autores, y la segunda, como decís, 200 autores o 250 autores más. ¿De qué manera? Bueno, primero, modestamente haciendo una historia, un relevamiento de las maestras más conocidas, pero luego cada una de esas historias nos iba llevando a otras historias más, y la pandemia nos sorprendió e hicimos una serie de contactos también por las redes. Había quienes nos sugerían nuevas historias. En un principio las historias iban a ser de maestros del pasado, y terminó convirtiéndose en la construcción de esta historia desde abajo de la educación, incluyendo a maestras y maestros que actualmente están trabajando y que nos parece muy interesante decir que existen y trabajan en las escuelas. La colección es de alguna forma un homenaje a la educación pública. En tiempos difíciles, en tiempos donde se nos quiere convencer o se nos quiso convencer tiempo atrás de que se cae en la escuela pública, estos tomos son una respuesta para señalar lo valioso del trabajo de los maestros y las maestras. Sí, sobre todo en estos tiempos donde tenemos que revalorizar este rol del maestro, de la maestra, del maestre, ¿no? Así que, ¿y quiénes convocan? ¿Quiénes convocaron esta primera? Bueno, la convocatoria, nosotros somos compiladores, Eduardo Mancini y yo, y esa compilación viene de la mano de 3 grupos que ayudaron a la edición, que son la Asociación Civil Inconsciente Colectivo, la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré y el Centro Cultural La Toma, una hermosa organización en manos obreras que tomó hace muchos años un viejo supermercado de Rosario, es muy conocido, en Tucumán y Corrientes. Entonces esta asociación dio a luz todo este emprendimiento hermoso. Además, la obra surgió durante la pandemia, ¿no? Entonces esta va a ser la primera presentación presencial de la obra completa. ¿Dónde va a ser? La presentación se va a realizar en La Toma, justamente, este sábado 4 a las 19 horas. Tenemos calculado que va a haber muchos autores y también muchos de los biografiados, y es la primera vez que nos vamos a encontrar, eso nos emociona mucho. Me gustaría nombrar a alguna de las personas, si se puede. Sí, en estos tomos aparece la historia de muchos maestros, algunos rosarinos como Chunga Viale, como María Teresa Nidelkoff en los primeros tomos, pero también historias de maestras y maestros de todo el país, del norte al sur, incluyendo la historia del maestro Carlos Fuente Alba y Sandra Rodríguez, su compañera, que en este momento están en una lucha muy importante por lograr justicia completa. Historias muy emocionantes, historias que nos recuerdan cómo la educación pública se hace a través de la acción de los maestros, del pueblo todo, y veo detrás tuyo fotos donde aparecen los nombres de muchos de esos maestros. Patricia Larguía, artista, fotógrafa. Muchas veces el trabajo de la maestra o del maestro fue una parte de su vida que ayudaba a salir a la escena pública acompañada de otras acciones. Hay maestras que fueron abogadas, que fueron actrices, cantantes, y muchos oficios se nutrieron de un primer paso por la escuela pública, ¿no? Claro. Estamos viendo en las imágenes, ¿no es cierto?, todos los nombres de las distintas maestras y maestros. Y bueno, los invitamos a ver ahora un pequeño video donde se va a reflejar esto que Mariana está comentando de cuáles fueron las maestras, los maestros y los maestres que fueron biografiados en esta obra. Están presentes las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita. Algunas maestras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras.
bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. El gobierno de la provincia ya aplicó 5 millones de dosis de vacunas en Santa Fe. Más del 65% de la población cuenta con el esquema completo y el 80% de la población tiene al menos una dosis. Seguimos con el plan de vacunación más grande de la historia. Santa Fe, provincia responsable. Sumamos fuerzas para combatir el delito. El gobierno de la provincia junto al gobierno nacional trabajan por la seguridad de las y los santafesinos. En los próximos días sumarán 575 agentes. También se creó la unidad móvil número 7 de Gendarmería con sede en Rosario. Esto permitirá reforzar el patrullaje y el trabajo de investigación en los barrios con alto índice de criminalidad. Además, seguimos incrementando policías de la provincia, equipamiento y tecnología en la lucha frontal contra el delito. Santa Fe Provincia. Bueno, retomamos nuevamente esta charla y esta conversación con Estrella Matía, profesora, licenciada en Historia, doctoranda en Educación. Estrella, ¿cómo fue, digamos, tu experiencia como coautora de esta obra? Bueno, la primera cuestión que me parece que es interesante que aclare es que fue sumamente importante para mí participar de esta obra colectiva, en el sentido de que somos tantos los que hemos escrito en este texto de Historia de la Educación, distintos estilos, distintas profesiones, distintas perspectivas. En ese sentido es una obra de un carácter democrático impresionante y además es federal porque hemos participado, digamos, yo a muchos autores que conozco y otros que no, que son de Buenos Aires, que son de Salta, de la región del norte, de la Patagonia, y que han escrito sobre maestros y maestras y maestres que nosotros tampoco conocemos aquí su experiencia educativa en la región de la Pampa Húmeda. Entonces resulta sumamente interesante la lectura de estos textos, ¿no? Y para mí ha sido una invitación entrañable de una compañera como Mariana Caballero, con quien he compartido las aulas y las trayectorias en los institutos de formación docente, ¿no? Y mi elección de escribir sobre Julio Cortázar fue todo un desafío, básicamente porque
porque Julio Cortázar era un personaje que negaba la posibilidad de que la educación formal fuese importante, fuese interesante, porque detestaba el lugar en el que se formó como maestro, que ese era su título de base, ¿no? De grado diríamos ahora, y que tampoco le gustaba dar clases, que cuando él daba clases, eventualmente, él mismo decía que era una cuestión como de diversión, como de un favor a algún amigo para que fuese a dar algún seminario a algún lugar del mundo, pero no era algo que él prefería, ¿no? Y que siempre le llamaba la atención como alguien podría estar interesado en que él dijese algo que el otro no sabía, ¿no? Un personaje absolutamente disruptivo, un personaje que sin quererlo se transformó en un maestro. Me parece que de esto se trata también esta obra, ¿no? De pensar conceptualmente la idea de maestro en su sentido más amplio, no exclusivamente en el maestro que tiene el título adquirido en una institución de formación docente a través del tiempo, ¿no? ¿Quiénes pueden ser maestros? Y, por ejemplo, me acuerdo de un artículo, recuerdo que hay un artículo en uno de los tomos nuevos que habla sobre doña Petrona C. de Gandulfo o que habla sobre Pipo Pescador, cómo se han convertido en maestros más allá de su título originario o no, ¿no? Y en este sentido me parece que es una obra sumamente disruptiva en este sentido. Claro, sobre todo por los nuevos sujetos que están Exactamente, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los sujetos que transitan esta obra? En los tomos 3, 4 y 5 es como que se abre el juego a la diversidad, ¿no? El tomo 1 y 2 estuvo sostenido, enmarcado sobre la lógica, o para mostrar la lógica tradicional sobre la que se sostuvo el magisterio en la historia de la educación argentina, como un trabajo destinado solo a las mujeres, en el sentido de que eran las que estaban encargadas del disciplinamiento de las nuevas generaciones y de la enseñanza en la construcción cultural de nuestra patria, ¿no? En este sentido de ser la segunda mamá y la escuela pensada como el segundo hogar. En el tomo 3, 4 y 5 el juego se abre hacia las diversidades, ¿no? Y entonces encontramos no solamente a maestros varones, sino también a maestres, en el sentido de poder pensar. Hay un artículo sumamente interesante sobre las niñeces queer en la ciudad de Rosario. Digo esto solo a modo de ejemplo, ¿no? Y de pensar que los varones no solamente, como la tradición educativa en la Argentina sostuvo durante mucho tiempo, que fue lo que se visibilizó, ocuparon cargos directivos o jerárquicos dentro del sistema educativo formal, estos inspectores, directores de escuela y demás, sino que también hubo maestros en la base, ¿no?, del sistema, claro. Digamos que pudieron sostener incluso junto con compañeras el trabajo en el aula directamente. Y también aparecen en estos tomos líderes sindicales que emergen del colectivo docente, ¿no? Entonces hay artículos sobre el profesor Chasky, sobre distintos dirigentes sindicales que no solamente forman parte de nuestro pasado de lucha sindical por la reivindicación de nuestros derechos laborales, sino también en el presente, ¿no? Y eso también es interesante. Esto, habla muy bien de lo rico que es la obra, ¿no? De la riqueza que tiene toda esta obra para leer. Y bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido, que se pueda difundir esto. Recordamos que en el Centro Cultural La Toma, el sábado 4 de diciembre a las 19 horas, se hace la presentación, de toda la obra y especialmente los 3 últimos tomos. Y para cerrar este hermoso encuentro vamos a recibir a Sebastián Graf, un cantautor rosarino, o de Villa Constitución, mejor
ha sido su historia. Ha trabajado y ha cantado folclore argentino y rock en Europa. En el año 2018, Sebastián ha recorrido Suecia, España, Alemania, llevando la música latinoamericana. Tiene varios álbumes de su propia autoría o de coautoría. Y bueno, lo vamos a recibir hoy con una hermosa canción que tiene que ver justamente con maestras argentinas. Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Voy a leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas, era de brujos. Migas de pan, camino largo, se las comió un día encantado. Renacerán sueños más lindos entre el amor, entre los hijos. Felicidad al encontrarte, algo de mí voy a contarte. Acumulé más palabras, noche oscura que aclara. Chispa de luz en mi vergüenza, vos me enseñás nombres y letras con tu llave colorida. Abro la puerta a la alegría. Quería comentarles que hay un sorteo en el Instagram de RB Producciones de 2 kilos de helado de una nueva heladería que se ha abierto en Rosario. Es la heladería Unique, es la primera heladería sustentable en nuestra ciudad. Participen de este sorteo. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Somos Ciudadanamente.